Definición de barroco. El barroco, expresión artística predominante del siglo XVII, fue un movimiento posterior al arte renacentista. Una vez agotados los modelos heredados por Petrarca y Garcilaso, el artista barroco procedió a ampliar su interés artístico al forzar, exagerar y parodiar las antiguas fórmulas expresivas. La nueva actitud estética intentó apurar los temas, motivos y recursos del Renacimiento por medio de la acumulación, de la reiteración de símbolos, metáforas e imágenes, con la intención de crear una conexión directa con la vida y la realidad histórica de su tiempo. A finales del siglo XVI, España vivía un periodo de crisis económica y social, derivada de la fuerte corrupción. Ante la disminución del poder militar y la creciente despoblación a causa de la guerra y la peste, Felipe III se vio obligado a establecer pactos y treguas con sus enemigos. Sin embargo, el ascenso de Felipe IV y su consejero, el duque de Olivares, hundirían política y económicamente al país, al perder los territorios de Holanda y Portugal y entablar un conflicto bélico con Francia que no se resolvería sino hasta 1652. Tras la muerte de Felipe IV en 1665, llega Carlos II. A la cabeza de una España que ha perdido su hegemonía europea, el monarca se da la tarea de fomentar el desarrollo interno del país, cuyos resultados positivos serían visibles hasta 1680. Un estado general de depresión, la catástrofe económica y un serio conflicto de castas son las circunstancias que caracterizan a la España del siglo XVII y en las que se gesta el movimiento barroco, que parecía alimentarse de la crisis general para mantenerse como la expresión artística predominante. Comúnmente se habla del barroco como una ruptura de la escuela antecesora, pero lo cierto es que la influencia renacentista es apreciable en la gran mayoría de las manifestaciones artísticas de este periodo. Es en el estilo donde el barroco encuentra su distinción de los otros movimientos, principalmente en dos corrientes predominantes, el conceptismo y el cultismo, que componen el llamado arte de la dificultad. El propio Baltasar Gracián, escritor barroco de la época, ofrece la definición de concepto, entendido como un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos. El caprichoso uso de las figuras retóricas se convirtió en una práctica común que hacía de la interpretación de los textos un verdadero desafío. La complejidad del pensamiento, la agudeza y el ingenio se traducían en alegorías, comparaciones, paralelismos, metáforas y simbolismos de lo más rebuscados, y que se volvieron un medio de divulgación y propaganda de la cultura y del ideal de sus autores. De forma paralela, surgió la tendencia de crear una lengua poética culta, autónoma e independiente de la lengua cotidiana, que a su vez se alejara de la naturalidad de la literatura vulgar. Para los autores barrocos, la literatura no era digna de cualquiera, por lo que solo aquellos capaces de comprenderla eran merecedores de tener acceso a ella. La exaltación estética del lenguaje, las libertades sintácticas, el empleo de vocabulario culto, así como de latinismos y complicados juegos de palabras, tomaron el protagonismo de las obras, dando lugar a un oscurantismo exageradamente ornamentado. Inmediatamente, esta tendencia encontró detractores, quienes acusaban a los culteranos de atentar contra la lengua castellana. Esta confrontación dio lugar a una de las rivalidades literarias más recordadas entre el poeta Francisco de Quevedo y el polémico Luis de Góngora. La naturaleza ambiciosa del periodo barroco permite el surgimiento de trascendentes generaciones de escritores y de muy variados estilos. A principios del siglo, nace la novela que cambiaría por completo la literatura hispana. El Quijote de Miguel de Cervantes
aparece para revolucionar la creación literaria universal, pero la peculiaridad de su estilo lo distingue de la madurez del movimiento. No sería sino hasta la consolidación de Lope de Vega, Quevedo y Luis de Góngora cuando el auge barroco toma lugar. A lo largo del siglo, el talento español encontrará su apogeo literario en una época que será denominada Siglo de Oro, en la que despuntarán autores como Francisco de Quevedo, cuya poesía lo hará trascender a través del tiempo. Su originalidad y la exploración exhaustiva del conceptismo, sumadas a ingenioso humor y expresividad en tópicos amorosos y morales, lo colocan en la cinta de la literatura áurea. Con igual derroche de creatividad, Pedro Calderón de la Barca recrea el teatro español, imponiéndose a la crisis social de su tiempo. Calderón representa la cumbre de las artes escénicas de un periodo irrepetible. Tan prolijo e ingenio como un producto artístico, La vida es sueño es quizá su obra cumbre, de un conjunto que lo coloca entre los grandes dramaturgos trágicos de todos los tiempos. Asimismo, el poeta y dramaturgo madrileño Tirso de Molina supo armonizar la perfección de su condición de fraile mercedario y de escritor de comedias, en cuya historia constituye una de las cumbres junto con la de Lope de Vega y Calderón de la Barca. Pero fue con una pieza teatral más seria con la que se consagró, con el creador del mítico Don Juan Tenorio. En su bien conocida obra, El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. No hay que olvidarse tampoco del zaragozano Baltasar Gracián, que logró trascender fronteras con su filosofía moralizante, a través de la precisión de sus aforismos y de su epopeya alegórica. El criticón, al igual que su tratado poético titulado Agudeza, Arte e Ingenio. Lope de Vega. Félix Lope de Vega Carpio es uno de los autores más prolíficos de la literatura universal. Es un pilar indiscutible del siglo de oro español. El llamado Fénix exploró con brillantez el teatro, la poesía, la novela, motivado por una vida de múltiples amoríos, desaires y pérdidas. Fiel a su estilo conceptista, Lope de Vega cultivó la mayor parte de los géneros de su tiempo con extraordinaria calidad. Prolonga en sus composiciones más refinadas la lírica de Garcilaso había instaurado, pero no olvida la poesía octosilábica del cancionero y revitaliza formas líricas populares que suele insertar en sus comedias. Contribuye además a la creación del romancero nuevo. Muchos de sus romances constituían una crónica de sus amores y gozaban de enorme popularidad. En cuanto a la épica, destacan su obra La Dragontea y El Isidro. Esta última, compuesta en quintillas octosilábicas, ensaya la fábula mitológica extensa con 4 poemas: La Filomena, la Andrómeda, la Circe y la Rosa Blanca. También escribió 2 novelas pastoriles, La Arcadia y Los Pastores de Belén. Una de sus grandes obras es La Dorotea, dividida en 5 actos inspirados en la Celestina, y en los que evoca sus amores mozos con Filis. Lope declaró haber escrito 1500 piezas dramáticas, de las cuales solo se conservan 426 y 42 autos sacramentales. La monumental obra del monstruo de la naturaleza fue sumamente innovadora, mezclando lo cómico y lo trágico en un intento de imitar la naturaleza. Sus rivalidades con Góngora y con Cervantes acentuaron la relevancia de su obra, que interpretaba con gran maestría la profundidad del pueblo español. Luis de Góngora. Don Luis de Góngora y Argote, poeta por excelencia del periodo barroco, sus versos más jóvenes ya permitían apreciar el cultismo de su poesía y su teatro. Sus fervientes aspiraciones por relacionarse con la corte lo llevan a un sinfín de viajes que inspiran su talentosa pluma. El talento de Góngora lo identifica como el precursor del culteranismo, también llamado gongorismo, que causó gran revuelo en su época e influyó la creación literaria de los siglos posteriores. Su estilo satírico y burlesco es una constante a lo largo de sus numerosos romances y letrillas, de los que destaca su fábula de Píramo y Tisbe. De igual forma, y a lo largo de toda su vida, incursionó en temáticas de diversa índole, a través de sus sonetos,
abordando desde asuntos amorosos y burlescos hasta cuestiones morales, religiosas y filosóficas. Pero son sus poemas mayores los que llevaron al cordobés a la fama que lo caracteriza. Su fábula de Polifemo y Galatea, escrita en octavas reales, y sus inacabadas soledades, exploran la complejidad literaria llevada a un nuevo nivel, entrelazando complicadas metáforas, transposiciones, latinismos y cultismos de forma inédita, con lo que ganó tantos numerosos detractores como adeptos. Siempre rodeado de polémica, la estética gongorina trascendió de forma casi inmediata, al grado de que la obra del poeta ya era considerada como clásica a pocos años de su fallecimiento. A principios del siglo XVII, en América el sistema colonial español estaba completamente estructurado y afianzado, por lo que se posibilita a los virreinatos más importantes hacia una etapa de considerable y acelerado desarrollo. Sobre todo en la Nueva España, que se extendía desde Nevada a Yucatán, y en Perú, que iba de Ecuador a Atacama. El fenómeno de la bonanza permitió a Fernando de Valbuena componer su Grandeza Mexicana en 1604, una alabanza poética en honor a la capital mexicana, en la que se conjuga la opulencia y la actividad febril que le otorgan un lugar en la corriente del manierismo, debido a sus características de ahínco decorativo y exacerbado control ornamental. En la América hispánica se gestó el desarrollo del barroco como corriente del pensamiento creativo emanado de España, pero con la divergencia de ir más encaminado hacia el aspecto popular, además de una estructura básica diferente que le hizo perdurar hasta la mitad del siglo XVIII. Este periodo encuentra sus cimientos en los trabajos de Baltasar Gracián, quien crea el Tratado de Agudeza y Arte de Ingenio en 1642, para esclarecer la nueva estética literaria, además de la figura de Luis de Góngora como parte fundamental del paradigma educativo en el que muchos de los futuros poetas y dramaturgos criollos desarrollarían sus obras.